que van a expresar sus propios pensamientos y a defender sus propios intereses. Muchas gracias. La primera premisa que vamos a establecer es que este golpe no se debe a una confrontación entre un presidente legítimo y un miembro de un partido político. Se trata precisamente de un golpe que se incuba progresivamente, no es un evento no planificado, es un golpe planificado. Y vamos a analizar los elementos de este golpe. Podemos decir que a partir del momento en que el presidente Zelaya Rosales dirige su mirada y su conciencia a favor del pueblo, a favor también de los pueblos de América Latina, y también dirige su conciencia a favor de los pueblos del ALBA, entonces se convierte en un objetivo estratégico de un golpe militar. La segunda premisa que tenemos que señalar es quiénes son los que han producido el golpe y qué situaciones están detrás de lo que ha producido el golpe. Nosotros somos un país con una base militar estratégica de los Estados Unidos, una base que fue instalada por el Congreso de los Estados Unidos en los años 80 para agredir al pueblo de Nicaragua. La segunda premisa es de que quienes han dado el golpe, en realidad tenemos que señalarlos con toda claridad. Primero, han dado el golpe militar quienes han sido entrenados en la Escuela de las Américas, entrenados como torturadores, como violadores de los derechos humanos. Los dos cuadros más importantes de este golpe son alumnos de la Escuela de las Américas y también son discípulos de John Dimitri Negroponte, quien visitó a Honduras recientemente a preparar el golpe. Es decir, es producto de los halcones del Pentágono. Pero en ese marco de ese golpe ha sido necesario alianzas, que son las estructuras del poder de una burguesía parasitaria que no tiene raíces nacionales y que se ha articulado al poder de las multinacionales, y ahí hay intereses muy grandes porque nosotros somos un país estratégico desde el punto de vista geopolítico. El segundo elemento de toda esta situación, desde luego, lo constituye lo que hemos llamado el discurso teológico, la jerarquía eclesiástica, que curiosamente se ha aliado con los grupos más conservadores de la Iglesia Evangélica para estar contra la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica de los pobres. El otro elemento muy poderoso ha sido el discurso jurídico, es decir, el golpe a todas luces se ha querido legalizar. O sea, se ha querido darle un contenido legal como golpe militar. Y el elemento también esencial en este golpe es el discurso mediático.
Son los dueños de los medios de comunicación los que realmente le han dado toque al toque de queda, y los que han creado la imagen y la misma política que siguieron en los años 80, lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, donde había que eliminar físicamente a los luchadores por la paz y los derechos humanos. ¿Y quién es el enemigo externo para estos golpistas? Pues desde luego el gobierno de Nicaragua, los pueblos del ALBA, Cuba, Venezuela, y han creado toda una campaña mediática que existe una guerra entre Honduras y Nicaragua. Antes de venir acá a Nicaragua, formé parte de una delegación del Frente de Resistencia contra el Golpe Militar y ayer vine de Washington. En el Departamento de Estado, uno de los representantes nos dijo: estamos discutiendo en realidad cuáles son los aspectos legales de lo que ocurre en Honduras. Y yo le pregunté a este señor y le dije: ¿usted cree que es legal un golpe militar? Y realmente no pudo responder. La realidad es que nosotros no queremos la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos que suspendan las relaciones, y eso podría ayudar mucho, porque también este golpe tiene sus raíces en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero algo muy importante, compañeros y compañeras, es que precisamente ustedes deben de plantearse: ¿por qué no puede mediar la Organización de Estados Americanos? ¿Saben por qué? Porque la Organización de Estados Americanos ha condenado el golpe. El pueblo hondureño quiere en alguna medida cambiar la esencia de la Constitución. El pueblo hondureño quiere que se instale una asamblea constituyente. Y el pueblo hondureño quiere que se retorne a la legalidad en el país y al respeto a los derechos humanos. Solo quiero citarle algunos momentos, evidencias de violaciones de los derechos humanos. Al niño Isis Murillo, que es asesinado por las balas del ejército, ¿saben qué pasa con el padre? El padre que denuncia eso, lo meten a la cárcel. Han asesinado 2 dirigentes populares. Hay una persecución masiva contra los dirigentes. Hay una situación de terrorismo psicológico mediático. Hay suspensión de todas las garantías constitucionales y además también hay toque de queda. En base a todo esto que estamos pasando, nosotros queremos reconocer la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Compañeros y compañeras, agradezco a la organización Hijos del Maíz y a todas las organizaciones que patrocinan este evento de habernos invitado. Y les traigo pues un mensaje solidario de nuestro pueblo, y esperamos que se fortalezca cada vez más la solidaridad con Honduras, porque realmente la necesitamos. Nosotros creemos que el pueblo nuestro lucha por la unidad histórica de nuestros pueblos. El ALBA lo va a defender nuestro pueblo, y también el retorno a la constitucionalidad, el retorno a la libertad de participar y de expresarse. Muchas gracias, compañeros. Quiero iniciar afirmando que para un pueblo multiétnico y pluricultural, la educación intercultural debe ser pilar fundamental en la edificación de una comunidad inclusiva y justa, capaz de redimir, empoderar e impulsar a sus miembros hacia un ideal que valora y enaltece al ser humano
como sujeto transformador, digno heredero de una realidad emancipadora y profunda. En Nicaragua, las luchas incesantes del pueblo caribeño y el acompañamiento decidido de las estructuras revolucionarias han logrado la creación del Subsistema Educativo Autonómico Regional, SEAR. Pero aún con ese avance en la costa caribe, la educación intercultural en Nicaragua es incipiente y debe cumplir, siento yo, con los siguientes retos que son complementarios e interrelacionados. En primer lugar, la educación intercultural debe fortalecer las diversas culturas que forman la gran nación nicaragüense. En segundo lugar, la educación intercultural debe contribuir a consolidar la gran nación nicaragüense, una patria que abriga y nutre a todos y todas, sin menosprecio a la diversidad. En tercer lugar, la educación intercultural debe reconocer que el nicaragüense vive en un mundo cada día más compacto y complicado. La primera premisa implica, en primer orden, el reconocimiento de la existencia de esa diversidad. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas marginadas, el reconocimiento y la aceptación de dicha diversidad pasa por un proceso de desenmascaramiento de su realidad. Hemos caminado mucho, pero el trecho que falta por recorrer es todavía más largo. En una nación que aspira a sacar las ventajas de la diversidad cultural y amalgamarse en una gran comunidad de paz y prosperidad para todos y todas, debe existir una aplicación universal de la educación intercultural. Para ello, se requiere de una voluntad política y un acuerdo social para disponer de la organización y los recursos necesarios para sembrar un proceso irreversible de educación intercultural a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay que volver a afirmar que aunque el currículo de la educación intercultural debe salir de un consenso nacional para asegurar la unidad en la diversidad, su aplicación no puede ser igual para todos. La segunda premisa sitúa a la educación intercultural al centro del quehacer de la consolidación de la gran nación nicaragüense. El currículo nacional debe incluir competencias que garanticen la comprensión de las culturas a través de la interpretación de sus manifestaciones basada en sus propios principios y cosmovisión. En su contribución a la integración de la nación nicaragüense, la educación intercultural debe proponer acciones de rescate para aquellas culturas nacionales que actualmente están vulnerables a la extinción. La educación intercultural debe ser capaz de reorientar las energías de las juventudes que están perdiendo esperanza en un sistema caduco e inútil. Es inherente a la educación intercultural el rescate de los valores que ayer hacían de la familia un pilar fundamental en la sociedad y un santuario y centro de refugio para sus miembros.
en nuestra Nicaragua multilingüe, la educación intercultural debe ser por lo menos bilingüe. Lo ideal fuera que el nicaragüense en edad escolar tuviera la oportunidad de manejar 3 lenguas: el español, la lengua oficial, una de las lenguas indígenas, y el inglés como lengua científica universal. Por último, pero no menos importante, el modelo de educación intercultural nicaragüense debe traer una fuerte dosis de medicina para contribuir a la curación y saneamiento definitivo de las heridas causadas por las luchas fratricidas que nos han aquejado en momentos diversos de la vida nacional. La tercera premisa constituye un reconocimiento tácito de la responsabilidad que el ciudadano nicaragüense debe contraer con la aldea global del cual también es ciudadano. El egresado del modelo de la educación intercultural nicaragüense debe tener una buena preparación para poder competir en los mercados externos de todo tipo. De igual forma, el currículo intercultural nicaragüense debe partir del entendido que los procesos vitales de la aldea global son procesos que afectan directamente al ciudadano nicaragüense. Finalmente, el sueño de un mundo mejor no se limita al pueblo o la nación de uno, se extiende a los confines de la tierra. En un mundo tan interrelacionado, la educación intercultural ha de pregonar mejores condiciones de vida para todo y cada pueblo, la eliminación del racismo y la xenofobia contra todas las razas y pueblos, mejores derechos humanos y civiles para todas las personas, la eliminación de la pobreza y la igualdad de oportunidades para cada ciudadano en la aldea global. La educación intercultural debe modelar las luchas de los pueblos por una vida mejor. Debe asegurar la unidad en la diversidad, sentando las bases para forjar una cultura de tolerancia, equidad y justicia para todos y todas, no dejando descansar el sueño de ese gran luchador de los derechos civiles en los Estados Unidos, el Dr. Martin Luther King Jr., el sueño de ver mañana a todos nuestros hijos, nietos y tataranietos caminar de la mano por las calles y caminos de nuestras ciudades y pueblos, celebrando la vida juntos, seguros que en sus entornos no serán juzgados por su cosmovisión ancestral, por el color de su piel, por su forma de hablar, por lo que comen o por su situación económica social, sino por el contenido de su carácter. Muchas gracias. Por desgracia, hoy ya no creo demasiado en el poder transformador de las palabras vacías de contenido, de los valores inconcretos y presuntamente compartidos. Desconfío sinceramente del poder transformador de los acuerdos surgidos de grandes salones refrigerados. No creo en dioses y, sin embargo, sí creo en las personas, sí creo en las comunidades y en su capacidad para luchar, para resistir. Y sobre todo creo hoy en el poder no violento del acto creativo. Quiero que reflexionemos conjuntamente un poco sobre un concepto que recupera en su último libro el investigador Jean-Paul Lederac. Algunas de las ideas las tienen aquí a la izquierda. El libro tiene como apunte el arte y el alma en la construcción de paz. Los profesionales de la construcción de paz tenemos que imaginar nuestro trabajo como un acto creativo. De acuerdo con Jean-Paul Lederac,
hablamos de imaginación moral para referirnos a la capacidad de imaginar respuestas e iniciativas que, aun estando enraizadas en los retos del mundo real, sean capaces de elevarse por encima de los principios destructivos de la violencia y dar a luz aquello que aún no existe. Estamos hablando de un acto que requiere las 4 características que pueden leer a su izquierda. La primera es la centralidad de las relaciones. Una imaginación moral requiere de la centralidad de las relaciones, porque nada en el mundo existe como una identidad aislada o independiente. En la telaraña de la vida, nada vivo vive solo. La centralidad de las relaciones es importante, en tanto que es el contexto donde surge la energía generadora, de donde brota la capacidad de trascender la violencia. Es allá donde se rompen las raíces de las cadenas de la violencia que hallamos la raíz central que da vida a la imaginación moral. Estamos hablando de la capacidad de personas y comunidades de imaginarse a sí mismos en una red de relaciones que incluye necesariamente al enemigo. Es con el enemigo con quien no nos entendemos, con aquel que tenemos que dialogar, con aquel que nos tenemos que sentar frente a frente para tratar de llegar a acuerdos. Con mis amigos salgo a tomar cervezas. El segundo elemento tiene que ver con la práctica de la curiosidad paradójica. En muchas ocasiones los ciclos de violencia son motivados por los intentos de reducir una compleja historia a polarizaciones duales. Nosotros somos los buenos y ellos los malos. La imaginación moral, en cambio, requiere de personas capaces de interactuar con una realidad que respeta la complejidad y se niega a caer en los forzados encajonamientos de las categorías. O es esto o es lo otro, a la vez que mantiene una curiosidad permanente por aquello que puede mantener unido a las partes, por aquello que les une más allá de aquello que les separa. El tercer elemento tiene que ver con proporcionar espacio para el acto creativo, y a este me referiré un poco más adelante. Y el cuarto tiene que ver con la voluntad de arriesgar. Arriesgar es adentrarse en lo desconocido sin ninguna garantía de éxito, ni siquiera de seguridad. El riesgo es misterioso, por definición, y las personas que viven en escenarios de conflicto armado o de marcada tensión social viven bajo una paradoja. La violencia es lo conocido y lo misterioso es la paz. A menudo aquellos que se reúnen, que nos reunimos en las grandes mesas, en grandes conferencias, negamos y nos olvidamos de la existencia de espacios sociales, de relaciones, de ideas y procesos que no encajan en la definición preexistente de lo que a esta gente le importa, porque omitimos totalmente algunos de los más importantes elementos de un proceso social capaz de pensar nuevas estructuras y modelos de relación. Porque en muchos de estos procesos nos olvidamos de los protagonistas. Si la ponencia tenía que ver con la imaginación moral, la educación para la paz y la reconciliación, y empezaba hablando de la imaginación moral, ahora un espacio para hablar de la educación para la paz y especialmente de un modelo de educación para la paz que es en el que me he manejado los últimos 10 años y que es la educación para la paz conflictual. Trabajar desde una educación para la paz conflictual supone de entrada superar algo que me molesta muchísimo y que es la perversión de la palabra o de las palabras. Vivimos en una sociedad donde confundimos intervención humanitaria con la barbarie ilegal y legítima que permite intervenir en países soberanos, donde hablamos de daños colaterales para definir a las víctimas inocentes de los conflictos armados, donde todavía hay quien se refiere a países en vías de desarrollo para referirse a aquellos que son subdesarrollados por el desarrollo ajeno. Es cierto que el corazón mata, pero las palabras también. Si a usted le asigna la palabra mujer, tal vez sea alguna de las víctimas de los maltratos domésticos que se dan cada año en cualquier lugar del mundo. Si le asignan la palabra iraquí, tal vez ha sido alguna de las víctimas inocentes de los bombardeos aliados. Si le asignan la palabra inmigrante, tiene muchos números de perecer en el intento de cruzar el estrecho o de moverse libremente de un lugar a otro. Una vez superamos esta perversión de la palabra, una educación para la paz conflictual plantea una coherencia a 4 niveles
El primero tiene que ver con la actitud de aquel que educa, con la actitud del educador o de la educadora. Creo que es muy importante que nos olvidemos de una vez por todas de esa sensación de que aquel que educa tiene que olvidarse de la politicidad, que tiene que abandonar el carnet del partido al que pertenece a la puerta de una comunidad o de un aula. Una educación para la paz conflictual supone también ser coherente con las metodologías que aplicamos, metodologías que por supuesto nada tienen que ver con una conferencia tras otra, con una concepción bancaria de la comunicación. Ser coherente con la metodología tiene que ver con recuperar una metodología socioafectiva, una metodología que permita conectar con las propias emociones, vivir en la propia piel los sentimientos de aquello que queremos trabajar y desde eso que estamos viviendo tratar de ver qué sentido tiene aquello con los contenidos de los que queremos abrazar. Supone que sea una metodología participativa, que sea una metodología creativa, que sea una metodología activa.